Las modificaciones o transformaciones de los procesos fonológicos solo pueden verificarse a través de los condicionamientos culturales, temporales, geográficos y socioeconómicos de un grupo de hablantes, ya que en ellas están las claves de los cambios lingüísticos dentro de la cadena sonora. A continuación se presentan los fenómenos de variación fonológica desde un punto de vista sincrónico y diacrónico. Esto te permitirá mejorar los procesos didácticos frente a la variación lingüística en tus clases de español como lengua extranjera. Los cambios o procesos fonológicos se dan por la mutua influencia de los sonidos, los cuales se modifican unos a otros. Esto se debe, primero, a la facilidad fonética o ley del mínimo esfuerzo. Por ejemplo, decir septiembre en vez de septiembre u oscuro en vez de obscuro. Segundo, al dinamismo o sincronía dada por los hablantes en un tiempo, región o cultura específica. Y tercero, a la vitalidad de la lengua o el aumento de los hablantes y sus contactos interlingüísticos. Bajo esta temática es posible encontrar la adición de uno o más sonidos al inicio, en medio o al final de la cadena sonora. Al inicio es llamado prótesis y se puede encontrar en palabras como de entrar en vez de entrar, de escaso en vez de escaso, a levantó en vez de levantar, a remedar en vez de remedar y usted en vez de usted. La adición en medio de la cadena fónica es llamada epéntesis y es comúnmente utilizada en palabras como toalla en vez de toalla, briega en vez de brega, maicado en vez de maicao y trajeron en vez de trajeron. Y la adición al final es llamada paragoge y se puede encontrar en ejemplos como fuistes, dijistes, oístes, vide en vez de vi, nadies y naiden en vez de nadie. Por otro lado, es posible encontrar la supresión de uno o más sonidos al inicio, en medio y al final de las palabras. La supresión al inicio es llamada aféresis y se puede escuchar en ejemplos como toy en vez de estoy, ta en vez de está, guamasa en vez de aguamasa, onde en vez de donde y mano en vez de hermano. La supresión en medio de la palabra es llamada síncopa y se encuentra en palabras como encimado en vez de ensimismado, adscrito en vez de adscrito, doctor en vez de doctor y cansado en vez de cansado. La supresión al final de la palabra es llamada apócope y es utilizado en ejemplos como profe en vez de profesor o profesora, seño en vez de señor o señora, pa en vez de papá o para y jugar en vez de jugar. Por último, encontramos la asimilación que se da cuando hay un cambio de sonido por otro que se asemeje. Existen 8 formas principales, las cuales son consonántica o entre consonantes. Aquí las palabras no necesariamente comparten punto y modo de articulación, por ejemplo, taxi, cadne, fugo. Vocalización entre vocales o de una consonante a una vocal, por ejemplo, tutuma, despierto, absoluto, direición. Disimilación o diferenciación cuando dos sonidos cercanos se diferencian, por ejemplo, árbol, celebro, submarino, limón, alquilar. Sonorización o desonorización ocurre cuando un fonema consonántico se vuelve sordo o sonoro, pero conserva su punto y modo de articulación, por ejemplo, apto, doctor, admitir, vagamundo, volver, revuelto, bueno. Rotacismo o transformación de la S por alveolares vibrantes simples como la R o laterales como la L, por ejemplo, mirmo, murlo, calo, curpa. Aspiración se da por lo general cuando la alveolar fricativa S o la biodental fricativa F cambian a un sonido aspirado o de J, por ejemplo, mismo, jue, esto,
El yeísmo reilamiento es la pérdida de la distinción fonológica de las palatales fricativas y alveolares yes. En el sur cambia los fonemas postalveolares fricativos sh, y en general en todo el español cambia a una i semiconsonante, por ejemplo, pollo, pollo, pollo. Por último, tenemos el ceseo o la pérdida de la distinción fonológica de la fricativa interdental Z por la alveolar S. En Hispanoamérica, por ejemplo, zapato en vez de zapato, cincel por cincel, y algunas regiones del llano colombo venezolano emplean este sonido interdental de Z tal como lo hacen en la península ibérica. Esperamos que hayas disfrutado este video. Ahora recuerda realizar la actividad complementaria que encontrarás en la plataforma.